Bienvenidos nuevamente a Cuídame, Recuérdame. Este es un espacio para los cuidadores de pacientes con demencia senil, Alzheimer o cualquier otro tipo de enfermedad neurodegenerativa. Le comentamos previamente a la entrevista de que esto es solamente orientativo e informativo. Cualquier tema o duda relacionada con la enfermedad tiene que usted acercarse al médico especialista o al médico familiar para que usted pueda realizar las consultas correspondientes de su paciente o de su ser querido. Hoy estamos en el Hospital de Clínicas, por eso estamos en un ambiente especial. Han tenido la generosidad del Hospital de Clínicas cedernos este espacio para poder realizar la entrevista a la doctora Cusicanqui. La doctora Cusicanqui trabaja dentro de la unidad de neurología del Hospital de Clínicas, así que, doctora, muchas gracias, bienvenida a nuestras entrevistas y muchas gracias por su generosidad y por su tiempo, doctora, porque sabemos que hay muchos pacientes que usted tiene que darles consultas, soporte, todo, así que muchísimas gracias, doctora. No, gracias a ustedes por la invitación. Doctora, empezamos con la entrevista en la parte de introducción y queríamos saber, doctora, ¿cuál es su trayectoria profesional? Bueno, yo soy la doctora María Isabel Cusicanqui, soy neuróloga. Yo trabajo acá en el Hospital de Clínicas más de 25 años. Wow. ¿No? Entonces, bastante trayectoria. Sí, también en la parte, digamos, de la Sociedad de Neurología, he sido varias veces presidenta de la sociedad, tanto de la filial La Paz como de la Sociedad Boliviana de Neurología. Y también, trabajo en el Centro Mente Activa, ¿no? Donde trabajamos con pacientes también con demencia, ¿no? Excelente. Uh-huh. Doctora, ¿tiene alguna anécdota usted, algo relacionado con Alzheimer, con algún paciente? Bueno, nosotros vemos muchos pacientes, ¿no? Sí. Tenemos pacientes con enfermedad de Alzheimer. Algunos inician, digamos, con celotipia, ¿no? ¿Qué significa eso? Empiezan a hacerle celos a la esposa, ¿no? Por ejemplo, que la esposa se arregla mucho, que la esposa se ha salido, y había una que contaba de que la vigilaba a su esposa, dice que se ocultaba y la vigilaba qué hacía, ¿no? Y se inventaba, después confabulaba mucho sobre que se había ido con otro, que no, historias, unas historias, dice que contaba a los hijos, ¿no? Totalmente diferente Sí. a lo que era la realidad. Ay, qué bueno. Doctora, ahora empezamos con el tema de todo lo que es la enfermedad. Doctora, al inicio cuando nos dicen el paciente tiene demencia senil, que mayormente nos dicen, y después va ahondando el tema y después dice tiene Alzheimer o tiene alguna enfermedad neurodegenerativa. Entonces, quisiera que nos explique, por favor, ¿qué es demencia, qué es Alzheimer, qué es enfermedad neurodegenerativa y cuáles son las diferencias, ¿no? O sea, para que los cuidadores tengamos en cuenta cuando nos hablan los médicos. Yo creo que en primer lugar lo que hay que hacer es olvidarse del término de demencia senil. Ya no hay que utilizar el término de demencia senil porque eso da punto de que todos envejecemos y hacemos demencia. No es así. Ya llegar a una demencia cuando somos de tercera edad, uh-huh, ya es una alteración, es un trastorno, es una patología ya, ¿no? Uh-huh. No, demencia senil antiguamente se utilizaba, pero actualmente ya no utilizamos. ¿Por qué no? Porque hay que envejecer en calidad, el envejecimiento puede ser normal, ¿ya? Entonces, uh-huh, ya no utilizamos el término de demencia senil. Ahora, la demencia es una enfermedad que se caracteriza por diferentes síntomas, ¿no? Uh-huh. Estos síntomas o trastornos sobre todo va produciendo trastornos de la memoria, puede producir trastornos del comportamiento, de la conducta, produce trastornos en el reconocimiento, trastornos motores. Hay un porcentaje grande que son demencias degenerativas, pero también hay demencias secundarias a procesos infecciosos, ¿ya? También hay demencias secundarias al VIH, por ejemplo, o a otro tipo de infecciones puede haber. Uh-huh. Al herpes, por ejemplo, por encefalitis herpética puede llegar el paciente a hacer una demencia, ¿no?
¿ya? Mire, Hablamos de demencia cuando se alteran las funciones mentales superiores del paciente, como ser la memoria, el cálculo, el pensamiento, se altera lo que es la conducta, se altera el reconocimiento, se altera también la parte motora. Excelente. ¿Y Alzheimer, doctora? Bueno, las demencias, las neurodegenerativas sobre todo, se dividen. Actualmente las demencias las conocemos como enfermedad de Alzheimer, que es la más frecuente, ya la conocemos como la demencia frontotemporal, la demencia por cuerpos de Lewy y la demencia vascular. De estas 4 que actualmente hablamos y que son las más frecuentes en personas mayores de 65 años, de estas 4, la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer que se caracteriza sobre todo que va aumentando con la edad y se presenta en digamos, de todas las demencias de las 4, es la más frecuente, más o menos un 70%, 80% de todos. Wow. ¿no? O sea, como que la mayoría podemos estar ya... Hablamos de un Alzheimer, o sea, no digo que se presente en la población, sino de las 4, la más frecuente. La más frecuente. Sí. Ya. Y doctora, esto, como nosotros como cuidadores o como familiares, ¿cuáles son las alertas que nos puede indicar usted, doctora, de decir, no, mi mamá, mi papá o mi cónyuge, mi esposo, mi marido o mi esposa tiene Alzheimer? O sea, ¿cuáles son esas señales que yo debería decir, no, vamos al médico? Y una característica de la enfermedad de Alzheimer es que el paciente presenta alteraciones de memoria, por ejemplo. Ajá. Esa es una de las características de la enfermedad de Alzheimer. En cambio, de la demencia frontotemporal son alteraciones en las funciones ejecutivas y en la conducta, ¿no? Exacto. En cambio, en el Alzheimer, la característica principal es los trastornos de memoria. Se va olvidando cosas. ¿Cosas de hace mucho tiempo? No, cosas recientes. Cosas recientes, ¿no? Por ejemplo, es bien característico. Mi mamá ha dejado encendida la hornilla, ha dejado la caldera y se ha quemado. Ya son varias veces que deja la comida también ahí y se quema. O si no, mi mamá no sabía dónde había puesto la llave y estaba en el refrigerador, por ejemplo, ¿no? Ya entonces empiezan con ese trastorno de memoria. Después van sumándose cosas. Pero lo más importante y lo más característico es el trastorno de memoria. Son esas alertas que nosotros deberíamos indicar a nuestro médico familiar o al médico de cabecera, ¿no? En realidad, los hijos se dan cuenta también, ¿no? Sí. Vienen el hijo y dice, le cuento que mi mamá está teniendo problemas de memoria porque se olvida las cosas. Por ejemplo, a veces ha tomado desayuno y nos dice, tomaremos desayuno. De nuevo, pero ya hemos tomado desayuno y ella se ha olvidado. Deberíamos comentarles eso al médico entonces, ¿no? Sí, esos olvidos. Y doctora, ¿cuáles son esos procesos de la enfermedad de Alzheimer? ¿Qué se produce? Porque es la etapa inicial, la etapa... Hay diferentes divisiones de la enfermedad de Alzheimer, pero nosotros la vamos a dividir en 3 tipos, ¿no? Por ejemplo, en la etapa 1, que es la leve, ¿ya? La etapa 2, que es la moderada, y la etapa 3, que vendría a ser ya la etapa grave, ¿no? La etapa 1, como les decía, lo más característico es esto, los olvidos, y además de los olvidos es repetitivo, empieza a repetir a veces la misma cosa, varias veces al día, y ya ahí se puede ir añadiendo, por ejemplo, el que va confundiendo a los hijos, a veces no los reconoce, o si no está en la calle y a veces está en su calle y no reconoce dónde está, ¿no? Hay alteraciones ya del reconocimiento. Esa sería la etapa inicial. Ya la etapa inicial. Ya en la etapa, digamos, en la etapa moderada, ya se presentan otras características, o sea, las funciones mentales superiores que nosotros tenemos son la memoria, el cálculo, las nocias, o sea, el reconocimiento, tenemos el pensamiento, la conducta. En esta etapa ya moderada se van afectando poco a poco todas, ya se afecta la memoria, se afecta el reconocimiento, el paciente se torna agresivo, a veces no quiere dormir, tiene lo que dice a veces conductas de que le han robado cosas, de que se han entrado a su casa, esas cosas, y
pueden aparecer también de que el paciente, por ejemplo, en la etapa 1 se servía muy bien el café, tomaba su café, digamos, aquí ya no se puede servir en la etapa moderada, confunde, no hay esa praxia que tenía para servirse el café. En la etapa 1 todavía podía hacer un arroz o podía cocinar algo, ¿no? En esta etapa ya no hay esa. El vestirse también se altera, ya no combina la ropa bien y además de que a veces no sabe cómo empezar a vestirse, ¿no? Doctora, ya nos explicó la etapa inicial, la etapa moderada y la final, doctora, que es la más terrible. Es la más terrible porque el paciente ya no hay lenguaje, ¿no? Se va perdiendo poco a poco el lenguaje en la etapa moderada y en la grave el paciente ya no entra en un mutismo, no controla esfínteres, se olvida hasta de caminar. Entonces muchas veces está postrado en la cama, ¿no? Y a veces se cae y es ahí donde tiene fracturas a veces, ¿no? Exacto. Entonces, porque la enfermedad de Alzheimer no viene sola, ¿no? Viene con glaucoma muchas veces, claro, con temas de reumatismo, problemas cardíacos, de hipertensión y todo eso. No, o sea, no viene sola, viene con otras cosas. Bien, doctora. Y cuando les diagnostican, o sea, ¿cómo es el proceso del diagnóstico de Alzheimer? O sea, ¿cómo es que diagnostican que esta persona tiene Alzheimer o no? Usted como doctora, ¿hacen algunos estudios, algo? Sí, o con algunas preguntas ustedes ya se dan cuenta de que ya tiene algún inicio. El diagnóstico es clínico generalmente, con las preguntas ya nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, doctora, ¿qué hacemos? Le preguntamos que nos repita ciertas palabras que le decimos ese momento, que nos repita. Después, como se altera la orientación, le preguntamos en qué día estamos, en qué mes estamos, y muchas veces el paciente no sabe y nos dice, estamos en 1000 o estamos en 2000. Entonces está. Sí, porque le comento que cuando a mamá la internamos por un tema de la columna, justamente vino un psiquiatra, le hizo las preguntas y me quedé admirada porque era el 2010. Y ella decía, estamos en 1980. Claro. O sea, lo que usted me dice es realmente, y ahí me dijo el doctor, sí, no, ya tiene Alzheimer, por si acaso, me ha dicho, ¿no? Con solamente unas preguntas, ¿no? Claro, con unas preguntas, pero a eso le añadimos, hacemos nosotros una evaluación neuropsicológica. Ajá. Hacen unos test especiales, ¿ya? Donde hacen ciertas preguntas. Por ejemplo, en el centro donde yo trabajo en Mente Activa tenemos las neuropsicólogas que hacen esto. Y ahí ya ellas con el test ya ven en qué etapa están y qué tipo de demencia nos puede guiar. ¿Ya? Qué excelente, doctora. Pedimos sí una resonancia magnética, sobre todo para ver el grado de atrofia a nivel del hipocampo o de otros lugares, o si no hay otra patología. Y un laboratorio también pedimos para descartar otro tipo de demencias, por ejemplo, por un déficit de vitamina B12 o por un hipotiroidismo. Entonces siempre vamos pidiendo nosotros. Qué excelente, doctora. O sea, también es por falta de alguna vitamina que surgen estos temas, ¿no? También se puede producir. Entonces lo que hay que hacer es, no sabía eso, descartar otros diagnósticos. Ay, qué excelente información, doctora. Ahora, doctora, ¿por qué afecta el comportamiento a los pacientes? ¿Por qué de repente se vuelven agresivos? ¿Por qué se quieren escapar? ¿Por qué? Y no sabemos nosotros los cuidadores cómo afrontar esa etapa. O sea, la demencia no solamente afecta aparte del lóbulo temporal a la memoria, ¿no? Sino afecta también la parte prefrontal, donde nosotros tenemos una inhibición de nuestra actitud y todo eso. Entonces ellos, o sea, tienen esta desinhibición, ¿ya? Y es muy frecuente en el Alzheimer que se vuelvan agresivos. Además, ellos presentan ciertas características. Por ejemplo, en la noche se produce como un síndrome crepuscular. Cuando está muy oscuro, ellos empiezan a tener a veces ilusiones o alucinaciones. Ven una cosa y a ellos les parece una persona o alguna cosa así. Entonces sienten miedo, sienten pánico y ahí se sienten agresivos. Sí. Entonces usted recomienda que en la habitación algo pueda haber alguna luz tenue, algo que no le quite el sueño, una luz clara que no sea toda la habitación oscura muchas veces, ¿no? Ya. Y durante el día, doctora,
que muchas veces me han dicho, pero era un tema más casero de consejos de los vecinos. Hazle hacer ejercicios, hazle caminar, todo para que no sienta tanta agresividad. ¿Es verdad eso, doctora? O sea, nosotros hasta el punto generalmente pedimos que el paciente haga ejercicios, ¿no? El ejercicio por lo menos 3 a 4 veces a la semana. Que haga, que salga, que haga ejercicio, y puede hacer algunos ejercicios aeróbicos, que lo haga, o si puede bailar, que baile, ¿no? Excelente, que haga doctora. Esto. Ahora hay una manera, se está haciendo un trabajo, por ejemplo, de prevención. ¿Ya? Excelente, doctora. El trabajo de prevención que se está haciendo es que a partir, sobre todo en lo que es la dieta, el ejercicio y la estimulación cognitiva, ¿ya? Si una persona ya sea está en deterioro cognitivo leve, o si no es sano pero se encuentra por encima de los 60 años, es importante que haga estas 3 cosas, ¿no? 1, el ejercicio físico. Se dice que el ejercicio físico actúa a nivel del cerebro, ¿ya? Y nos ayuda a evitar ese envejecimiento, esa atrofia. Entonces, toda persona tiene que hacer ejercicio físico. Excelente. Y el ejercicio físico puede ser baile, puede ser aeróbicos. Otro bien importante, se está usando mucho la dieta MIND. MIND se llama dieta, ¿no?, de mente. También en otros países hacen la dieta mediterránea, pero es una dieta muy rica en lo que son frutos rojos, dieta muy rica en cereales, disminuir los azúcares, ¿no? Excelente, doctora, sus consejos. Y otra cosa, la estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos trabajar eso? Estimulación cognitiva significa que el paciente tiene que estar constantemente, por ejemplo, en actividad, ¿no?, mental. Puede hacer rompecabezas, puede llenar crucigramas, o puede ir a ver una película, comentar la película, o leer un capítulo, comentar el capítulo, ¿no? ¿Y estudiar, doctora? También, si el paciente está a partir de los 60 años, igual puede estudiar, ¿no? Excelente, doctora, ¿no?, sus consejos. Entonces eso es importante. Y doctora, ¿desde qué edad ya está apareciendo el Alzheimer? Se dice que el Alzheimer ya empieza con los depósitos de estos beta-amiloides y de estos ovillos mucho más antes, unos 10 años antes. Entonces por eso dicen, no, hay que empezar mucho más antes. Ay, Dios mío. Y en edad, doctora, ¿desde qué edad ya está apareciendo? Actualmente tenemos los pacientes mayormente por encima a los 65, 70 años, a los 75, o sea, conforme avanza la edad aparecen más casos. ¿Ya? O sea, a los 65 pueden haber unos cuantos, a los 70 hay más, a los 80 hay mucho más. O sea, claro, avanza la edad y aparecen mucho más. Excelente, doctora. Y doctora, y alguna vez que me quedó la duda, ¿cuánto tiempo dura esta enfermedad? Porque puede ser menos, más, no hay, creo que no hay un registro, ¿no? Depende mucho, digamos, de los estadios que va avanzando, cuando se la ha diagnosticado también, pero esta enfermedad dura más de 10 años. Wow. ¿No? Sí. Son varios años que dura desde que se la detecta hasta llegar a la etapa final, ¿no? Ay, qué terrible. Y doctora, ¿existe alguna forma de que podamos ayudar a nuestros papás o a nuestras mamás para prevenir ya desde ahora el tema de como le digo, esas 3 cosas que le he dicho: la dieta, sí, el ejercicio físico y la estimulación cognitiva. Excelente, una parte, doctora, bien importante es la parte social también. ¿Qué quiere decir? Doctora. No dejar a los padres solos o abandonados, o que estén solos en casa todo el día y nosotros ocupados, porque esa soledad aumenta la demencia. Acelera la demencia. Eso es bien importante, la parte social. Que sigan saliendo, que sigan yendo los hijos, que estén los nietos, o que si tienen amigas, que siga yendo donde las amigas a jugar rami, qué sé yo, ¿no? Pero la actividad social es muy importante. Si se encierra solo él, avanza mucho más. Se disminuye el lenguaje, disminuye muchas funciones, pues cuando está uno solo, ¿no? Qué triste, ¿no? Que es muy triste. Qué tristeza. La soledad no es buena.
No es buena consejera, por eso dicen, ¿no? La soledad. Tiene que seguir esa actividad social, es muy importante. O sea, darse ese ánimo también el paciente o el hijo, ayudarle y darle ese ánimo y ese empujón de que se vista, se peine y pueda ir a una reunión, todo eso, ¿no? Que salga, que vaya. Doctora, ahora vamos a ir con la entrevista ya relacionada directamente con el cuidador. Entonces, usted seguramente debe ver tanto al paciente como al cuidador. ¿Y cuáles son los desafíos de los cuidadores al momento de tener que enfrentarse con esta enfermedad? ¿Y a qué me voy? Por ejemplo, cuando al familiar cercano le dice que a su papá, su mamá o su esposo o su esposa tiene Alzheimer, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Lo primero que deberíamos hacer. Yo he visto, por ejemplo, en cuanto a los cuidadores, que los que más cuidan, o sea, los que se convierten en cuidadores, o es la esposa. Sí, exacto. O es la hija. Sí. No he visto mucho que los hijos varones se conviertan en los cuidadores. Sí. O es la esposa y la hija. Y tiene muchos desafíos. Uh-huh. Desde que, primero, comprender la enfermedad, ¿no? Tiene que leer sobre la enfermedad y comprender la enfermedad. O sea, investigar a través de redes sociales. Claro. Y otro, comprender mucho a la persona que está pasando por esta enfermedad. Uh-huh. Porque yo he visto muchas veces de que le quieren hacer entrar en razón al paciente. Sí, esa iba a ser mi siguiente pregunta. Sí, quieren hacerle entrar en razón y no hay que hacerle entrar porque no va a entrar en razón. Ya, doctora. Ustedes, el paciente le dice, no, vos eres mi hermana, vos eres mi tía. No, yo soy tu hija, pero mamá, soy tu hija. Y no va a entrar, ¿no? Es importante no dar la contra al paciente, uh-huh, ¿no? Porque eso le genera estrés. El estrés del paciente le va a generar estrés también al cuidador. Exacto, doctora. Genera estrés al cuidador y es muy agotador. Demasiado. Es muy agotador cuidar a un paciente con enfermedad de Alzheimer. Al principio, digamos, ya se altera una función, pueden estar charlando, puede ir bien, pero después, conforme avanza la enfermedad, es muy pesado para el cuidador. Por eso hay que tener estrategias. Por ejemplo, el cuidador, ¿qué debe hacer conforme avanza la enfermedad? Por ejemplo, en la casa a veces hay que sacar las alfombras para que no se caiga el paciente. Exacto. Otra cosa, colocar barras para que no se caiga de las gradas, ¿no? O de las paredes también, ¿no? Claro. Que en algún momento yo puse también en las paredes para que ella pueda caminar en el pasillo y no se resbale. Exacto. Otra cosa es colocar etiquetas, ¿no? Este es el baño, como a veces se pierden, no hay reconocimiento, uh-huh, entonces colocar etiquetas o colocar etiquetas al azúcar, al aceite, para que no confundan. Por ejemplo, mi papá también ha tenido Alzheimer, entonces mi papá una vez ha usado la sal con lo que con lo que se lava, ¿no ves? La lavavajillas. Sí. Lo ha puesto como aceite a la lechuga, ¿no? Entonces, eso es porque nosotros tampoco hemos colocado, hay que colocar aceite, digamos, ¿no? Claro. Entonces hay que etiquetar todo, ¿ya? Guardar las cosas con las que se puede lastimar el paciente, uh-huh, ¿ya? Por ejemplo, cuchillos. Entonces, son estrategias muy importantes para colocar ahí, ¿no? En la casa. Excelente, doctora. Y hay una cosa que también con los familiares mucho chocamos los cuidadores, es el tema de que viene un familiar y encima, bueno, debe ser también por la ignorancia, ¿no? O sea, bien dicha, ¿no? La ignorancia. Viene y le dice, ay, ¿para qué estás tomando pastillas para dormir? O como usted dice, ¿no? Empiezan a decirle, pero yo soy tu hermana, no soy tu hija, todo eso. Entonces, ¿cómo lo preparamos a ese familiar también para que no nos traiga, digamos, más problemas, ¿no? En primer lugar, los familiares también tienen que ahondarse de lo que es la enfermedad y cómo va avanzando, la enfermedad.
tienen que ahondarse que esta enfermedad puede dar trastornos del comportamiento. Además, como no hay esa función, digamos, a nivel prefrontal de reconocer de que está equivocado o alguna cosa, el paciente no va a reconocer por más que quieran ellos, no, yo soy, o no es así. ¿No? Exacto, doctora, que yo me he enfrentado mucho con esos temas. Que no hay que hacer. Por ejemplo, muchas veces el paciente quiere salirse, no vas a salir, que no sé qué. Lo que hay que hacer es tratar de distraerlo. Ya vas a salir, espera, vamos allá un ratito. Entonces, tratar de distraer. Él se va a olvidar y ya no va a querer salir, ¿no? Excelente, ¿no? Porque hay, por ejemplo, hay personas que conducen, entonces no, quiero mi auto, quiero ir a conducir, quiero. Sí. Entonces ya papá, ahorita vamos a ir a conducir, pero vamos primero a esto. Entonces tratar, no decirle, no, tú ya no conduces, que tú ya no puedes conducir. Entonces y eso es lo que más le debe generar. Y le genera más estrés al pobre paciente, ¿no? Qué grave. Entonces es algo bien importante. La familia tiene que ayudar emocionalmente al cuidador y también darle tiempo al cuidador, porque como dice, te cuido pero me cuido también. Exacto, el cuidador, doctora, tiene que cuidarse, tiene que tener sus ratos libres, no es todo el día. Tiene que tener sus ratos libres. ¿Para qué? Para que haga ejercicios, tiene que tener una buena dieta, tiene que tener distracción, también porque es muy cansador y muy agotador. Exacto, y a veces el cuidador tiene culpa. Sí. Porque la familia también le pone esa culpa, ¿no? Exacto, entonces, doctora. Y no tiene que tener culpa. Qué excelente, doctora. Entonces, el cuidador, ¿cómo debería enfrentar estas emociones que tienes y psicológicamente, digamos? El tema de poder tener más fuerzas para poder seguir con el tema de cuidados de su ser querido. En primer lugar, el cuidador no tiene que ser solo él, tiene que dividir con los otros hermanos. No solo tiene que ser la hija o la mamá, no tiene que ser solo. Es mucho trabajo, tiene que dividir con los otros hermanos. Excelente, doctora. El cuidador tiene que tener incluso terapias con otros grupos tal vez de cuidadores, ¿no? Que es lo que hacemos qué bien. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque ahí va a ver qué cosas hacen los demás, ¿no? Intercambian ideas, intercambian penas, como además yo digo también. Tiene que tener una buena alimentación el cuidador para que se mantenga sano, ¿no? Ya, eso, doctora, es importante y realizar todas sus actividades que puedan distraerlo. Tiene que tener sus ratos libres. Sí, totalmente. Ahora, es muy difícil. Si él va viendo el avance de la enfermedad y a veces se torna agresivo el paciente y el médico que lo está viendo, ya sea su neurólogo, su geriatra, le da medicación para que duerma, pues hay que darle la medicación, ¿no? Hay que darle lo que dicen, porque el tratamiento es farmacológico y no farmacológico, ¿no? ¿Ya? Hay medicamentos que lo que hacen es enlentecer la enfermedad, pero hay medicamentos también para la agresividad que se da a los pacientes. Y eso obviamente que hay que consultarlo con el médico especialista, ¿no? Con el médico especialista. Excelente. Y doctora, ¿cómo podemos concientizar a la sociedad de que los cuidadores y los pacientes necesitamos una ayuda? Yo pienso que hay que hacer charlas, difusión, hay que hacer libros sobre cuidadores de enfermedades de Alzheimer y repartir tal vez con el gobierno, qué sé yo, ¿no? O sea, con instituciones que se dediquen a la ayuda de estos para poder difundir que los cuidadores también necesitan cuidado, ¿no? Sí, totalmente, porque hay que gestionar también el estrés del cuidador, la ansiedad, evitar que lleguen al burnout, todo eso. Entonces, qué excelente, doctora, sus palabras. Hay que difundir y qué mejor lo que están haciendo ustedes. Lo que están haciendo es para difundir y habría que hacer todo. Mucha gente debería dedicarse a eso porque está aumentando la cantidad de pacientes con enfermedad de Alzheimer. ¿Y cómo cree usted en Bolivia cómo estamos con la enfermedad de Alzheimer? ¿Estamos también en aumento? Está incrementando. ¿Por qué? Porque están incrementando la edad también del paciente, entonces se está incrementando. Entonces está grave la cosa. Doctora,
Nosotros como cuidadores seguramente tenemos que tener algún tema de cómo comunicarnos con ustedes, con el especialista médico, en este caso con el neurólogo. No sé si nos puede explicar, por favor, qué información nosotros deberíamos tener a la mano para poder presentar en cada visita médica que nosotros hacemos, ¿no?, junto con el paciente. Yo creo que lo más importante es ver cómo ha estado el paciente, si se ha alimentado, no se ha alimentado, la agresividad, si se ha puesto agresivo, no se ha puesto agresivo, cómo ha dormido, si ha dormido en la noche o no ha dormido en la noche. Al contrario, si se ha dormido en la mañana, en el día, ¿no? Si ha cambiado su ritmo de sueño. Es importante para el médico para ajustar la medicación también. Exacto, doctora. ¿No? Eso es importante. Es importante también ver cómo está evolucionando la enfermedad. Es decir, probablemente el cuidador le va a decir, ya no habla, ya no quiere hablar. Entonces, quiere decir que está avanzando, ¿no? Que está tomando el lenguaje más, ¿no? Ver si el paciente ya no camina o ya no controla el esfínter, ya esas cosas hay que ir avanzando. Que ya es avisando. El momento que utilizan los pañales, ¿no? Claro, hay que ir avisando. Y esto deberíamos tenerlo anotado en un cuaderno, doctora, ir y decirle esto ha sucedido. Claro, yo creo que lo más importante es anotar lo más. Bueno, aparte de que a veces los signos vitales se alteran y que eso siempre hay que tener anotado, digamos, ¿no? Ya, qué bien, doctora, que nos está diciendo claro, eso. Claro, la parte de presión, de pulso, o que si ha hecho fiebre y tener eso anotado es importante. Porque un paciente con Alzheimer puede hacer también una neumonía. Sí, ¿no? Exacto. Entonces hay que tener eso anotado y avisar también. Excelente, doctor. Entonces eso es importante, anotar eso, anotar si se ha puesto agresivo, anotar si no duerme en la noche, anotar si no está comiendo. Entonces probablemente se está deshidratando o alguna cosa. Y eso es lo que deberíamos comunicar a los para médicos, ver si hay ¿no? que hacer un laboratorio, si hay que mejorar el tratamiento, hay que utilizar antibióticos, eso hay que ver. Excelente, doctora. Y hablando un poco del futuro, doctora, ¿usted ve que hay algún tipo de esperanza para que podamos curar el Alzheimer? Últimamente se están estudiando nuevos medicamentos, ¿no? Estos anticuerpos monoclonales que están utilizándose últimamente, que están en experimentación, que se han utilizado todavía, pero que todavía no hay resultados, ¿no? Ojalá, esperamos. Pero yo confío mucho en la prevención también, que es importante, ¿no? Como le decía, totalmente, en doctora. Esto del ejercicio físico, en esto de la dieta y de la estimulación cognitiva. Se está haciendo en 13 países de Latinoamérica este estudio en personas por encima de los 60 años, en donde se está por 2 años y más. Están haciendo esta estimulación cognitiva, esta dieta, y para ver resultados, ¿no? Posteriormente. Qué bueno, doctora, que se esté implementando esto en Latinoamérica. Y doctora, y ahora los tratamientos que se están llevando a cabo en los pacientes son más que todo tratamientos para evitar que se alargue la enfermedad. Son medicamentos más bien que lentifican el avance de la enfermedad. ¿Ya? Por ejemplo, empezar el tratamiento en etapas tempranas es importante. ¿Por qué? Porque ahí lentifica el avance. Eso es lo que está haciendo el tratamiento con ribastigmina que se está usando, con la nemantina, ¿no? Que tenemos en nuestro medio, sobre el lentificar. Pero es importante empezarlos a utilizar en las etapas tempranas. Doctora, sus últimas palabras, por favor, para los cuidadores, unas palabras de aliento. Yo, en primer lugar, agradecerles a ustedes por esta invitación y a los cuidadores decirles que
O sea, yo sé que el cuidador es un familiar muchas veces, sí, y que tiene muchos problemas emocionales, pero hay que seguir adelante y buscar el apoyo en la familia. Es importante que toda la familia colabore. Entonces, no solos ustedes, porque se van a cansar, se van a agotar. Es importante que toda la familia colabore con el paciente, enterarse más de la enfermedad, que es importante en el avance de esta enfermedad, y cuidarse también ustedes, ¿no? Cuidarse sobre todo en lo que es la parte emocional, la parte del estrés. ¿Qué significa esto? Nunca sentirse culpables. Es importante no sentirse culpables, porque esto también puede generar mayor estrés, ¿no? Tampoco son culpables de una enfermedad que ha venido y que está avanzando, ¿no? Excelente, doctora. Doctora Cusicanqui, le agradezco muchísimo su tiempo, por compartir su conocimiento, su experiencia y su generosidad sobre todas las cosas. Y bueno, solamente decirles a los cuidadores que no están solos. Entonces, en Cuídame, Recuérdame, lo que estamos haciendo es acompañarlos en este proceso difícil. Y muchísimas gracias, doctora. Le agradezco. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.